Nos dan el costo en dólares para producir Xdesigner Doc. Le haces SC de X la el ingreso en dólares SR de X ratificando la función de beneficio a partir del número de correas que deben venderse para maximizar las ganancias, encontrar la máxima ganancia y, finalmente, encontrar el precio a cobrar por correa para maximizar las ganancias. Recuerde, las ganancias son iguales a los ingresos menos los costos y, por lo tanto, el beneficio la función P de X es igual a R de X menos C de X, así que para la parte A, de nuevo, la ganancia función P de X es igual a la función de ingresos menos la función de coste, que en nuestro caso nos da la cantidad menos 2x al cuadrado más 87x. Y luego menos el costo función que nos da menos la cantidad 7x más 4. Es importante que nosotros tengamos la función de costo entre paréntesis para que podamos restamos toda la función, y ahora borramos los paréntesis y combinamos términos semejantes. Podemos seguir adelante y eliminar el primer conjunto de paréntesis. Tenemos menos 2x al cuadrado más 87x. Y ahora restando el función de costo tenemos menos 7x menos 4. Y ahora podemos extraer términos similares. Observe que tenemos 2x, los términos 87x menos 7x se simplifican a más 80x. Esto nos da la función de beneficio, P de X es igual a menos 2x al cuadrado más 80x menos 4. Y ahora, para la parte B. En realidad, las partes B y C van juntas. Defina el número de correas que deben venderse para maximizar las ganancias y luego defina el beneficio máximo. Tenemos que encontrar el vértice de la parábola dada por la función de beneficio. Observe que P de X es una función cuadrática donde el coeficiente principal A es igual a menos 2. Debemos reconocer la gráfica va a ser una parábola que se abre hacia abajo, lo que significa tiene un aspecto parecido a esto y, por lo tanto, el vértice tendrá indique la cantidad de correas que deben venderse para maximizar las ganancias, así como el máximo beneficio. La coordenada X dará nos indica el número de correas que hay que vender para maximizar las ganancias, y la función de coordinador y el valor P de X dará a nosotros el beneficio máximo. Así que para la parte B, necesitamos para encontrar la coordenada X del vértice, que es X igual a negativo B dividido por 2A. Donde para nuestra función, P de X note que A es igual a menos 2, B es igual a 80 y C es igual a menos 4. Menos B es igual a menos 80, y luego 2 veces A es 2 veces menos 2. Esto nos da menos 80 dividido por menos 4, que es igual a positivo. Las correas de 2020 se venden para maximizar las ganancias. Pasemos ahora a la parte 100. ¿Y cómo encontrar el máximo beneficio? Tenemos que determinar la ganancia cuando X es igual a 20, lo que significa determinar el valor de la función P de 20. Así que P de 20 es igual a menos 2 veces un cuadrado de 20 más 80 veces 20. Y aún tenemos menos 4. El valor de la función es igual a 796, el beneficio máximo. Antes de pasar a la parte 500, verifiquemos esto usando desmos.com. Grafiquemos la función de beneficio y verifiquemos que el vértice es 20,796. Así que ya he ingresado en el función de beneficio aquí a la izquierda, la gráfica está a la derecha y podemos ver el vértice es 2,796, lo que verifica que las partes B y C sean correctas. Y ahora, para la parte 500, pidieron saber el precio que se cobraría por correa a maximice las ganancias. Para determinar el precio a cobrar, necesitamos encontrar los ingresos totales cuando se vendan 20 correas, y luego divide por 20 el número de correas. Así que, de nuevo, el precio de cobrar para maximizar las ganancias. En este caso es igual a los ingresos cuando X es igual a 20 dividido entre 20, mientras que R de 20 es igual a negativo, 2 veces un cuadrado de 20 más 87 veces 20. Y todo esto se divide por 20, R de 20 es igual a 940. Y luego dividimos por 20, que es igual a 47. El precio por correa debe ser de $47 para maximizar las ganancias. Espero que te haya resultado útil.